Marketing activo. El mundo del marketing. Se activa para ti con María Belén Tinajero. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo y estamos estrenando casa, bueno, más o menos, ¿no? Porque ya saben, quienes han estado en Marketing Activo veces anteriores, Pacari es uno de nuestros amigos, aliados desde hace muchísimos años y estamos justamente tomándonos un café, yo al 60% porque me encanta. Mi invitado, un americano, camarógrafo, otro chocolate y así sucesivamente. Vamos a irles contando lo que se viene en Marketing Activo junto a Pacari y otras marcas que ya están participando. Vamos a ver si Nielsen IQ va a ser una de esas, ¿no? También, por supuesto, con el vocero de Nielsen aquí acompañándonos esta tarde, Aldrin Flores. ¿Qué Nielsen? Dicen alguna gente, ¿no? Pero nuestros amigos de Marketing Activo, por supuesto, lo reconocen. Nielsen IQ es como se denomina, o NIQ para cuando han visto algunos reportes estadísticos y mucha información de data, pues porque ya vienen haciendo esto tantos años. Así que te doy la bienvenida, Aldrin. Tú tienes 14 años en Nielsen. Muchas gracias, María Belén. Sí, ya voy para casi los 15, prácticamente desde que abrimos operaciones acá en Ecuador. Y bueno, ahí como lo decía, siempre como líderes de investigación de mercado y siempre ayudando a nuestros clientes a tomar decisiones basadas siempre en información, que es lo más importante. Basada en datos, porque ustedes lo que son es, pues, sin duda alguna, análisis de tendencias, análisis de datos, de lo que ha pasado. Y hoy vamos a hablar sobre el Mundial. Este evento deportivo que ya sabemos se viene próximamente en 3 países, se habla tanto porque efectivamente hay mucho que contar sobre el Mundial, no solamente en el lado de derechos humanos, sino de las marcas, lo que nos interesan a nosotros, las marcas. Tú tienes datos importantes de lo que fue el pasado Mundial y que me encantaría que compartas con nosotros para de aquí ir partiendo a una tendencia de lo que se viene ahora en junio y julio, ¿no? Junio y julio, justamente, y fíjate que estamos hablando del mundial más largo de la historia hasta ahora, el mundial más largo, donde más selecciones van a haber y para nosotros los ecuatorianos, donde más partidos vamos a poder disfrutar, por lo menos en horario que se pueda ver, que como tú lo decías, nos va a impactar mucho en lo que vamos a ver en temas de consumo y de las marcas que vamos a conversar. Y que me encanta porque esto nos va a poner a consumir un montón de cosas. Es un motor de la economía y eso nos fascina a quienes hacemos marketing, evidentemente, y a quienes tenemos negocios, obvio, ¿no? ¿Qué se vivió en Qatar el Mundial pasado? Siendo que muchos dijeron es súper lejos, el horario, como tú bien decías, ¿no? Pero igual el consumo se movió. Definitivamente. Justamente, fíjate, Belén, cuando nosotros empezamos a analizar, incluso antes, ¿no? Porque todo el tema del consumo ya viene en el momento o en esas ocasiones en las que estás disfrutando del partido. Pero incluso antes, cuando nosotros empezábamos a ver el análisis de cómo la gente empezaba a interactuar en épocas de Mundial, por ejemplo, nosotros veíamos que la audiencia se empezaba a involucrar más con los partidos a medida que iban avanzando justamente las etapas. Por ejemplo, cuando pasaban a cuartos de finales, el interés por ver los partidos incrementaba más de un 50%. Cuando pasábamos a semifinales estabas hablando de un 80%. Cuando ya llegabas a etapas finales estabas hablando de casi un 220%, es decir, cuatro veces más las personas estaban involucradas y queriendo ver justamente estos eventos, lo que te genera estos momentos de consumo. ¿Qué era lo que pasaba ya hablando específicamente de consumo? Aproximadamente épocas específicas del Mundial hicieron que el consumo crezca un 13%. Imagínate un crecimiento a doble dígito e incluso lo que veíamos, por ejemplo, desde los datos es que de ese 13% del consumo, el 58% de los casos crecieron en participación de mercado las marcas que tuvieron auspicio directamente en momentos de partidos, por ejemplo. En algunos de los datos que podemos contarte, hablando en términos generales del mercado y de lo que sucedió en el anterior Mundial, hablando justamente de Qatar 2022. Que además, como decíamos, eran horarios un poquito diferentes, complejos. Y esto va a cambiar totalmente el ritmo este año, este Mundial. Vivimos el Mundial de Clubes. Por primera vez en la historia, porque fue el primer Mundial de Clubes en la historia que organizó la FIFA y que evidentemente ya mostró una cara, un anticipo, como un abreboca
como quien decía, para este mundial. Y claro, muchos comentaristas deportivos, y para quienes nos encanta esto, escuchábamos de los comentaristas deportivos y todo este furor, ¿no? Con el club con los clubes de cada parte del mundo y etcétera. Pero las selecciones son otra cosa. Completamente. E incluso fíjate que las selecciones es esa identidad que tenemos como país, que como tú le decías, Mundial de Clubes, por ahí tienes del que le va a este equipo, al otro, que yo le voy al de España, yo le voy más al de Argentina. Por supuesto. Tienes una división. Cuando ya llegan los momentos de Mundial, vas con tu selección. Y eso también te activa justamente el poder tener estos momentos de consumo. Me reúno con los amigos, me reúno con los familiares para disfrutar del partido. Y justo como tú lo mencionabas, algo que nos va a ayudar muchísimo a los ecuatorianos, que nos encanta el fútbol, claramente, es que prácticamente el 100% de los partidos van a estar entre horarios del mediodía, por ejemplo, hasta las 12 de la noche, que son muy diferentes a lo que tú comentabas, por ejemplo, en Qatar, cuando no teníamos tanto el horario para ver, y nos va a permitir ahora sí tener esos momentos, disfrutar viendo un partido, ya sea en la oficina, claro, con los amigos, con la familia, y de nuevo, ver cómo las marcas también empiezan a activarse en esos momentos. Y me encanta un dato que ustedes nos entregaron sobre las bebidas no alcohólicas, porque a veces uno dice, claro, se junta con los amigos y bueno, la vena se le abre, dicen por ahí, ¿no? Pero dices, las bebidas no alcohólicas marcan un porcentaje de crecimiento altísimo, ¿no? Bastante. Coméntanos un poquito de eso porque, claro, entonces las marcas de bebidas no alcohólicas evidentemente estarán esperando que llegue el Mundial porque, como en Ecuador decimos, hacer el agosto, pero en realidad va a ser hacer el junio y julio. El junio y julio, tal cual, vamos a tener, además fíjate que se cruza con, en nuestro caso, por ejemplo, vacaciones de la sierra. Vas a tener más momentos para interactuar con bebidas en general. Como tú lo mencionas, bebidas alcohólicas tienen un crecimiento importante, pero cuando hablamos incluso de bebidas no alcohólicas, también vemos un desarrollo. ¿Por qué? Por lo que te estoy mencionando, tienes grupos que quizás no están tan enfocados en esas bebidas alcohólicas y sí son esos momentos de indulgencia, categorías de indulgencia, como pueden ser gaseosas, como pueden ser aguas, incluso isotónicas, que han tenido un desarrollo importante. Y lo otro que no hay que descartar claramente es uno de los principales auspiciantes dentro del Mundial, que es justamente Coca-Cola. Sabemos, claro, que hace un par de semanas tuvieron incluso el tour de la Copa. Y sí, gracias por invitarnos. Estuvo muy interesante eso. Muchas actividades, están ahora sacando algunas promociones, entonces eso también nos demuestra cómo estas marcas, no necesariamente solo bebidas alcohólicas, también empiezan a activarse pensando de nuevo en esos momentos de consumo, compartir indulgencia, con qué voy a compartir, no sé, una pizza que me voy a pedir, una parrillada que voy a estar haciendo, por ahí un agua, una isotónica o una gaseosa, que de hecho son las tres categorías que más tuvieron desarrollo cuando hablábamos, por ejemplo, de Qatar 2022. Y esto me lleva a decir, no solamente en grupo de amigos, porque tú mencionas algo súper importante que es la temporada de vacaciones en la sierra, ¿no? Que muchas veces a Quito nos dejan, se siente, ¿no? Se siente el bajón. Para quienes no viven en Ecuador y nos están escuchando, nos están viendo, pues en julio, agosto, septiembre más o menos, es la época de vacaciones de colegios en la sierra del Ecuador. Esto quiere decir que Quito, la capital, se queda medio vacío. A mí me encanta. Todos Esmeraldas. Todos se van a las playas, todos a Esmeraldas, a Manaví, a nuestras playas hermosas, y los que no salen para afuera. Cuéntame un poquito qué pasa con la interacción entre familias, porque ahí vemos también un consumo espectacular para esta época. Completamente de acuerdo. Y ahí lo más importante a tomar en cuenta cuando vemos justamente no solo estas ocasiones de consumo, sino estas compras programadas, y lo que pasa normalmente en familia es justamente estas compras ya anticipadas que suceden sobre todo en canales más grandes, cuando estamos hablando supermercados, hipermercados, ahora también tenemos un discounter que se ha venido desarrollando, y normalmente cuando tú vas hacia esos puntos de venta tienes una compra programada. Es decir, ya sabes las 4 categorías, 10 categorías que vas a comprar como compras de abastecimiento. De hecho, para que tengas en cuenta ahí, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ticket promedio de un supermercado está rondando los
$20 o el ticket mínimo, mientras que, por ejemplo, un discounter se va más hacia los $10 para tener en cuenta cuánto están comprando. Eso te habla justamente de esta compra de abastecimiento normalmente en canales de supermercados, pero algo muy importante, por ejemplo, ahí es cómo las marcas se empiezan a activar, hablando de momentos de justamente de mundial, hablando de momentos de vacaciones, para justamente alineado esto al tema de la indulgencia, cómo yo como marca me activo sabiendo que probablemente no soy la categoría que va a buscar la familia en esos momentos de abastecimiento, pero sí esos momentos de indulgencia, los momentos de impulso, las compras de impulso mediante promociones, visibilidad que me permitan estar en el punto de venta y, como tú lo dices, aprovechar que la familia está ahí para yo también poder meterme en esa canasta de compra. ¿Quién es el shopper ideal? El shopper ideal, va a depender de qué marca le estemos hablando. ¿Quién es el shopper ideal dentro de todo este mundo del mundial? Son los chicos, son los varones, son las mujeres, son los más jovencitos, porque los niños juegan un rol impresionante en estos torneos. Y hay algunos estudios al respecto, cuando justamente los niños, ¿no? Son los que demandan a los padres estar en un lugar, en otro, comprar una cosa y otra, y especialmente en este tipo de encuentros deportivos masivos. De acuerdo. Es el caso del Mundial, sin duda alguna. ¿Qué piensas por ahí? ¿Juegan un rol para nosotros aquí en Ecuador? Decíamos, van a estar en la playa o van a estar, no sé, en las montañas, pero van a estar de vacaciones. Definitivamente. La mitad del país en vacación. Sí, y un punto importante, y justo con lo que tú mencionas, fíjate que cuando hablamos del shopper, hablas de la persona que toma la decisión de compra en el punto de venta. Exacto. Pero no necesariamente es del consumidor. Exacto. El consumidor va a ser justo el niño, el adolescente que está pidiendo o va a influenciar en ese shopper. Es el que influye de una manera brutal. Exactamente. Sí, y ahí lo importante justamente. Y entonces van a ser los padres o van a ser las madres. ¿Quién crees ahí quién va a dominar esas compras entre junio y julio del Mundial? Fíjate que cuando nosotros veíamos información desde los tickets del punto de venta, sobre todo hablando de supermercados en el que puedes definir un poco más de un perfil, prácticamente el 51% de la compra venía de la madre o mujeres en este caso, y el 49% de hombres. Con lo cual estamos en una situación parity, ¿sí? En que prácticamente o el hombre o la mujer van a ser quien van al punto de venta. Probablemente a los hombres nos van a decir qué comprar, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro también. Pero finalmente... Yo no lo he dicho, lo ha dicho Nielsen IQ. Pero finalmente está mucho más equilibrado hoy la compra versus lo que probablemente veíamos hace 5 o 10 años, ¿sí? Ahora, que es muy importante ahí, sí, como lo mencionas, es cómo las marcas le van a empezar a hablar no solamente al shopper, sino al consumidor. ¿Sí? Por ejemplo, un punto importante que pasa muchísimo, sobre todo en el canal tradicional, que si bien es un canal que pues ha venido teniendo ciertas complejidades por los temas de seguridad que tenemos aquí en Ecuador, el discounter que se ha venido desarrollando, sigue siendo el canal más cercano. Así es. Donde sea que vivamos, sabes que a la vuelta de la esquina tienes una tienda tradicional. Correcto. Y ahí juega muchísimo, por ejemplo, el punto de precio de moneda. Que las marcas jueguen en los 25 centavos, en los 50 centavos y en el dólar. Y eso es súper importante porque incluso cuando nosotros veíamos algunos de análisis de producto que, por ejemplo, se salieron hacia los 40 centavos. Ya perdieron. Tienes una de dos. O perdieron porque no estaban en el punto de precio de moneda, o incluso el tendero quiso ganarse esos 10 centavitos extra y te lo vende a 50 centavos. Y ya perdiste esa competitividad. Que es importantísimo porque estos 10 centavos parecería no ser mucho. O sea, cuando uno habla de los 10 centavos, mucha gente dice, pero bueno, son solo 10 centavos. Pero en realidad, cuando hablamos de un mercado masivo, estructurado del punto más cercano de la casa, ¿no? Que siempre acá será la tienda, ¿no? La famosa Bessie, que decimos muchos. Y definitivamente esos 10 centavos en muchísimos barrios pesa la decisión final de compra. Entonces, cuando hablamos de estos 10 centavos, no estamos hablando de un dato menor, estamos hablando de la pérdida de lo que tú ya pudiste vender directamente al consumidor. En estos puntos son súper importantes para marcas de consumo. Exactamente. Cuéntame un poquito, ¿qué pasa con respecto a lo que en este tipo de puntos de venta tenemos una cantidad de... Ya se están haciendo promociones de un montón de marcas, ¿no? De bebidas, de todo, la verdad que de todo, desde bancos hasta
yo no sé, galletas, y hay un montón de cosas haciéndose por el Mundial, ¿no? Pero en este punto, ¿qué les dirías a las marcas? Porque hay que tener cuidado con esto. Sí, hay que tener cuidado porque, por un lado, puede suceder que cuando haces tanto nivel de promociones, sobre todo cuando son consecutivas, que ya el shopper, en este caso, vea las promociones como un panorama. ¿Sí? Yo ya me estoy acostumbrando, yo ya sé el punto de precio que está manejando cierta marca. El rato en que me lo suben porque quitaron la promoción, siento que me subió el precio. No siento que quitaron la promoción, sino que me subieron el precio. Porque la promoción se vuelve parte del paisaje. Exactamente. Me acostumbré. Me acostumbré a que siempre tengo promociones, siempre tengo ofertas, incluso ahora que tenemos todo este tema de omnicanalidad, tenemos un shopper que está muy informado, sabe las promociones, sabe los días incluso de promociones que tiene cada uno de los canales y busca esas promociones porque, a ver, o sea, siendo realistas, tenemos una situación económica como país que todavía no es la más sólida. ¿Sí? Si bien ha venido mejorando el tema del índice de confianza del consumidor, el índice de pobreza ha venido decreciendo. Tiene ciertos niveles de empleo que se han venido estabilizando, pero todavía tenemos una tasa de desempleo y sobre todo subempleo bastante altas, lo cual nos habla de un shopper que todavía tiene cierta incertidumbre sobre el futuro. Hemos tenido, creo que así como va a ser el mundial más largo, hemos tenido el mayor número de elecciones en los últimos 6 años. Es totalmente. Y ahora se nos viene otra, ¿no? Y viene otra en noviembre para la parte de Ecuador. Y dentro de esto yo quisiera preguntarte, entonces, el shopper definitivamente cambia durante estas épocas. Época de mundial me refiero, ¿no? Época que, como decíamos y aclarando, esta parte de vacaciones, nuevamente aclaramos, nos referimos a vacaciones de la sierra en Ecuador porque la costa seguirá en clases. Nosotros en nuestro país tenemos esa diferencia, ¿no? Y entonces este shopper que viene con esta angustia de que el partido está a punto de empezar. Y lo que más cerca tengo es la tienda. Y es la tienda, exactamente. Y fíjate, justo me encanta la pregunta que acabas de hacerme, Belén, porque, por ejemplo, cuando nosotros empezábamos a ver qué categorías pueden tener un comportamiento quizás un poco más acelerado en la tienda, tenemos el caso de confitería. Confitería es una categoría cuyo canal más importante, de hecho, es el canal tradicional. Y justamente cuando analizábamos estas épocas del Mundial, confitería tenía un crecimiento a doble dígito dentro de la tienda. Imagínate, o sea, eso es un crecimiento brutal. Gigante. Y más cuando estás hablando, como lo comentábamos hace un rato, puntos de precio cercanos a los 50 centavos al dólar, que son los segmentos o los puntos de precio que más se mueven hablando de confiterías. Y ahí lo importante, hablando de las marcas, por ejemplo, es, estoy jugando yo en ese punto de precio y tengo mi formato en la tienda, que es lo otro importante, porque yo puedo tener un portafolio adecuado, pero ¿qué pasa si no me encuentro? Probablemente o se van a otra categoría o se van a otra marca. ¿Sí? Porque de la tienda que están no se van a ir. Eso es clarísimo. Exactamente. Y esto que estamos comentando me encanta porque también estamos hablando de esta parte de categorías en las que sin duda alguna el trade se juega todo. Aquí los trades van a estar puestos a prueba de una manera espectacular. Claro. ¿Qué opinas vos? Me voy a salir un ratito, así haciendo un paréntesis. Tú eres ecuatoriano, ¿verdad? 100% ecuatoriano. 100% ecuatoriano. Le vas a ir a Ecuador, evidentemente. Claramente. ¿Y quién quieres que gane el Mundial? 100%. Ecuador, por supuesto. Claro y sí. ahora nos creen incluso de las mejores selecciones Los y demás. favoritos. Y claro, ahí está nuestro querido niño Moy. Y también está el Piero Hincapié, que les mandamos saludos. Ya voy a ver cómo les hacemos llegar Pacho, esto. que va para la final el Pacho. de Champions. Que ya viniste viendo el partido. Bueno, a ver, y entonces yo te hacía este paréntesis, ¿por qué? Porque quiero preguntarte algo. Cuando hablamos del trade, hay algo que a mí como marketer me preocupa. La contaminación visual en el punto. A veces en el diseño decimos que lo menos es más. ¿Por qué no replican eso en el punto de venta? ¿Qué opinas vos como alguien que ve las estadísticas? ¿Cuánto realmente es decisorio ver ese cartel en el punto para comprar? Digamos, cuando entras a la tienda, toda la pared de afuera está embadurnada de letreros. De acuerdo.
Ahora, esa preocupación que tú tienes creo que la tenemos todos los que estamos en el mundo de consumo masivo, sobre todo porque queremos posicionarnos mejor en el punto de venta, eso es clarísimo. ¿Qué es importante, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa en un Guayaquil? Hoy Guayaquil, el 80% de las tiendas, imagínate, atienden tras reja. Entonces, en la interacción que tú tenías antes con el producto, si es que tú tenías un posicionamiento dentro de la percha del tendero o donde te atiende el tendero, hoy quizás no lo tienes. Y ahí es muy importante, si bien es ese ruido visual que tú lo mencionas, sí es importante que yo me muestre por afuera, porque probablemente es la única interacción que yo voy a tener directamente con el consumidor. Y de ahí probablemente sea el cómo yo hablo con el tendero, que el tendero ofrezca mi producto, y bueno, ya vienen estos temas justamente de cómo el trade hace al tendero su aliado. ¿Sí? ¿Qué es lo otro importante ahí, por ejemplo? Hablando de temas de márgenes, los tenderos normalmente buscan un margen del 30%, que tanto mi marca está dentro de ese 30% y voy a tener esa alianza con el tendero, ¿sí? Pero yéndonos un poco más al tema de justamente este ruido visual, lo importante ahí es, como te digo, cómo yo tengo esa interacción, que sí es importante, cómo estoy bien posicionado en mi POP, y lo otro clave ahí cuando hablamos de temas de lo que nosotros llamamos POP, que es toda esta imagen, las exhibiciones especiales o todo lo que me va a permitir dar visibilidad. Uno de los puntos que sí ayuda mucho, por ejemplo, para las marcas es cómo eso me ayuda a reforzar mi precio, que es lo que conversamos hace un rato. Exacto. Si yo no tengo la capacidad de, por ejemplo, imprimir en el empaque para que el consumidor tenga claro que estoy en ese punto de precio de moneda que me está buscando, sí, cómo yo lo comunico cuando llega al punto de venta. Y me encanta porque también hablamos ahí sobre un tema que es una realidad en nuestro país. Me decías el caso de Guayaquil, creo que es el caso de muchos barrios en muchas ciudades, y no solamente de Ecuador, he pasado por Lima, he pasado por Buenos Aires. Buenos Aires es terrible. Terrible en el sentido de que abundan estos anuncios, ¿no? Sí. En las tiendas. Y claro, decía yo la contaminación visual, porque evidentemente se ve horrible. Y especialmente cuando hay un letrero encima del otro, ¿no? Es una cosa que dice, vino tal marca y le puso encima a la competencia. Y uno, claro, que sabe un poco del tema, pues se mata la risa. Pero para el consumidor, ¿es real ese contacto? O sea, ustedes como Nielsen tienen estudios de eso. ¿Es real que ese letrero que está al borde de la puerta funciona? Como te decía, muchas veces va a depender de cuál es la estrategia si es que es, no sé, lanzar un producto nuevo, por ejemplo, probablemente sí te ayuda a tener ese conocimiento de lanzar ese producto nuevo. Ahora, muy honestamente no tengo el dato para decirte eso te va a llevar a que el consumidor compre el producto nuevo, pero sí que ya te tiene en la mente. Sí, yo sé que esto es un tema paréntesis de nuestra entrevista, pero ¿me prometes el dato? Te prometo el dato. Vamos a dejarlo con esa súper promesa, ese deber que te llevas. Pero para qué sí es muy importante, por ejemplo, como te decía, para el tema de precios. ¿Por qué es tan importante el tema de precios? Y de nuevo, me voy al caso de bebidas, por ejemplo. Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas. Normalmente, y esto nos pasa aquí en Quito, pasa más en la costa, que el tendero te dice, si está frío, te lo vendo en 10 centavos más. Eso es algo muy normal. Muy normal. Esa es una práctica. Eso se sale lo que conversamos hace un rato. El fabricante, en este caso, hace un esfuerzo por llegar a ese punto de precio de moneda, por comunicarlo, y si eso no se cumple en el punto de venta, probablemente mi marca se está viendo afectada. Por eso es muy importante, y ahí sí les ayuda mucho. Por ejemplo, si has visto el tema de cervezas, por ejemplo, son normalmente categorías que te anuncian en prácticamente todas las tiendas en las que están, te anuncian el precio al que están. También tienen por ahí cambios de precio, cambios de formatos, lanzamientos, pero se aseguran de que el precio esté ahí, porque eso le permite al consumidor saber realmente cuál es el precio y que de cierta forma no me juegue yo como fabricante a cuándo me quiere vender el tendero. ¿Sí? Sino que yo ya hice mi estrategia y se lo comunico directo al consumidor. Y me encanta porque hablamos también de otro, esto nos abre un abanico riquísimo en el tema de categorías. Tema de categorías que ahora podríamos mencionar millones, porque ya creo que desde los shampoos que hacen del súper gigante al súper pequeñito, a los sachets, ¿no? De tantos, en galletas, creo que en un montón de productos. ¿Tú ves esta posibilidad dentro del mundial que haya esta diversidad
dentro de no solamente bebidas, pero otros productos? A ver, ahí honestamente, cuando nosotros veíamos la información, normalmente categorías que no necesariamente tuvieron un impacto positivo, ¿sí? Quizás se mantuvieron estables o sí tuvieron un poco de pérdida, fueron justamente categorías de cuidado personal. ¿Sí? Imagínate. Ahora, ¿qué sí es importante? Lo que te mencionaba hace un rato, el 58% de marcas que tuvieron una pauta, se posicionaron en el Mundial, sí tuvieron un crecimiento en participación dentro de sus categorías. Y lo importante ahí es que lo hicieron, ojo, no en general en momentos del Mundial o en la época del Mundial, sino específicamente en partidos. Hoy sabemos que hay, de hecho, categorías de cuidado personal que son auspiciantes dentro del Mundial, claro, incluso a la selección. Entonces, ahí también se puede estar jugando justamente el cómo esos momentos de consumo, si bien no son momentos de consumo en que yo voy a poder jugar o voy a buscar una categoría de cuidado personal, pero ya tengo en la mente esa marca que quizás me posicionaron y también puede verse dentro de la venta en las próximas semanas o en los próximos días de ese momento. Qué importante. Un tema que no puedo irme sin tocarlo, es el tema de tecnología. Clarísimo. Clarísimo. ¿Qué pasó en Qatar 2022? Perdón, 2022. ¿Y qué crees que va a pasar ahora en el Mundial de 3 países? O sea, donde la tecnología además va a estar a flote, no solamente en nuestras manos, sino con la transmisión, con tanta cosa que va a pasar, ¿no? Porque en México, Estados Unidos, Canadá, diferentes ciudades, etcétera, etcétera. Tecnología al borde. Totalmente. Mira que justamente alineado a lo que mencionas, cuando vemos la información de hacia 4 años ya en Qatar 2022, las compras justamente de electrodomésticos, específicamente hablando de televisiones, creció un 103%. Imagínate un crecimiento del 103% un mes antes del Mundial, con lo cual ahora todos los fabricantes o retailers dentro de tecnología solamente ya tienen puesto o promociones, ofertas, promocionando. Incluso este año podríamos esperar un crecimiento más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veíamos la información, por ejemplo, el ticket promedio en esas épocas era de $400 y muchas de las marcas lo que hicieron es hacer combos, por ejemplo, con audio, con cosas que complementen la parte de video. ¿Qué es importante ahí? Hoy tenemos más marcas. Hoy hay más marcas, tenemos muchas marcas chinas o de otra proveniencia, con lo cual vamos a tener mucha más competitividad y sobre todo más oferta para el público. Con lo cual ese ticket promedio que te mencionaba hace un rato y pensando en que de hecho las televisiones que más se vendieron era por encima de 50 pulgadas, quizás ahora vamos a tener más oferta en televisiones más grandes por un ticket similar y probablemente tengamos un crecimiento aún más acelerado que el 103 que te mencionaba. Y además que ahí tenemos una clasificación en el shopper nuevamente. Los amantes de la tecnología que quieren tener el número 1 del modelo que está actual. Y que top, tienen toda ¿no? la información ahí. Y que tienen aquí la información, definitivamente. Y de ahí tendremos los que tal vez no son tan tecnológicos o no quieren estar, bueno, a ver, que creo que todo el mundo querrá, pero digamos, por presupuestos, por esto o el otro, decide pues es hacer este cambio un poquito menos seguido que lo que deciden los otros. Para cerrar, Aldrin, cuéntame algo. Vos estás 14 años en Nielsen IQ. Desde que se abrió la oficina en Quito. ¿Cómo has visto la evolución del mercado en estos 14 años? Así brevemente porque tenemos que cerrar. Claro que sí, creo que es un mercado mucho más informado. Como te decía, tienes más canales, más información, shoppers que están por todos lados siendo bombardeados desde redes sociales hasta cuando está por la calle, el ruido que conversábamos hace un rato. Tenemos un shopper mucho más informado y ahí es mucho más importante como marcas y como retailers, nosotros estamos posicionando bien la estrategia que tenemos como producto. Porque definitivamente el consumidor cada vez se basa quizás menos en cuando llega al punto de venta y ve el producto y probablemente ya tiene pensado desde antes con toda la información. Sí, hemos tenido un desarrollo gigante a nivel de canales, como te decía, también el canal tradicional ha tenido sus altibajos, sigue siendo el canal más importante por la cercanía que mencionábamos, pero tenemos más canales que están entrando, más players y ahí como marcas, pues definitivamente es cómo posicionamos nuestro producto, tomando en cuenta un shopper más informado y que tiene mucho más claro qué es lo que quiere al momento de escoger sus categorías.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre www.marketingactivo.com. Quien nos ha acompañado en esta edición de Marketing Activo es Aldrin Flores. Él es vocero oficial y bueno, Industry Insights Manager en Nielsen IQ. Y es, pues como ya lo conocieron, se saben los datos de memoria. Y lo vamos a tener, aunque le mandamos con deber, pero lo vamos a tener de vuelta, sin duda, sí, para que regreses, ya sabes, esta es tu casa. Y por supuesto, les esperamos a todos ustedes en una próxima edición. Muchas gracias, María.